es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la santa ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Hay personas sufriendo, lloran con decepción, pero hay para ellas un futuro mejor. Hacia allá va un camino que se puede tomar. Es Jesús quien regala vida y gloria eterna. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza en medio del caos, cuando miro a la cruz, pues encuentro la confianza y me llena tanta paz cuando sigo a Jesús. Cuando sigo a Jesús. Un saludo muy cordial, mis queridos hermanos, que el Señor les esté bendiciendo grandemente como lo ha seguido haciendo durante estos días. Queremos aprovechar este momento para llevarnos un mensaje de esperanza, llevarles a sus hogares un mensaje que los aliente y nos anime a continuar fieles y firmes, aún en medio de la situación en que estamos viviendo. Sabemos de que no ha sido complejo, de que hemos tenido que aislarnos constantemente, permanentemente estar retirados de esos seres queridos que quizás siempre estábamos acostumbrados a irlos a visitar, a abrazar, compartir con ellos. Hoy, a pesar de la distancia en que nos encontramos, tenemos a la ciberiglesia que está allí escuchándonos, que está allí permanentemente orando para que sus siervos, para que cada uno de los predicadores, para que cada uno de los pastores y líderes permanentemente estén alimentando al pueblo de Dios. Quiero invitarles en esta hora para que estudiemos un tema muy importante, igual que todos los que hemos estado estudiando durante estos días en los cuales hemos estado en nuestros hogares, pero quiero hablarles acerca de lo que es el engaño según dice la Biblia, frente al último acontecimiento que es la gloriosa y hermosa segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Así que allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y vamos a orar. Querido Padre, damos muchas gracias por la oportunidad que nos permite de tener un hermoso día, de compartir este mensaje con aquellos que tanto lo necesitamos.
Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque sabemos de que a pesar de esta situación en que estamos, debemos de verla como preparación para lo que será el momento de prueba de fuego. Aliéntanos, Señor, con tu Espíritu Santo y capacítanos en el nombre de Jesús. Amén. 6 meses antes de morir Cristo Jesús, mis queridos hermanos, la Biblia nos dice que ellos habían entrado entre el Líbano y Tiro y Sidonia, pero regresar a Israel, Jesús entró a Cesarea de Filipos. Allí quedaba al pie del monte Hermón, donde se origina el río Jordán. Es un hermoso, por así decirlo, cadena de montañas, quienes cuando llega la época de verano constantemente pues se mantiene derritiendo. Y ese es el que nutre el río Jordán, de allí es donde nace la cuenca hidrográfica de este hermoso río. Y allí cae la nieve, se derrite y ese proceso natural permite que constantemente convierta y esté vertiendo las aguas de este río. Pero, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que estaba aconteciendo allí? La Biblia nos dice, allí en Mateo, el capítulo 16, Mateo, capítulo 16, vamos a ponernos en contexto con respecto a esta historia. Saben ustedes, mis hermanos, que una de las cosas que como pueblo de Dios nosotros debemos estar permanentemente atentos es el estudio de su palabra, puesto que en ella encontramos la verdad y va a evitar de que caigamos en ese engaño, en los engaños permanentemente que el enemigo, que se está aprovechando de todo esto que está pasando para intentar influenciar en tu mente, para llevarte a dudar, para llevarte a quizás a no depender de la gracia salvadora de nuestro Salvador Jesús. Dice entonces la Biblia allí en Mateo, el capítulo 16, si ya lo encontraron, para que leamos a partir del versículo 13. Dice que cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces dice allí que ellos entraron en una condición muy particular. Jesús estaba anheloso de entender qué era lo que los discípulos conocían y quería saber de primera mano qué pensaban ellos acerca de Jesús. Entonces viene esa pregunta y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, algunos de los profetas. Pero entonces él no quería escuchar lo que los otros estaban diciendo. Él quería ir directamente a lo que sus discípulos conocían. Quería saber qué era el pensamiento de sus mentes para con Jesús, aunque Jesús ya lo conocía, pero Jesús quería escuchar su declaración. Y de pronto esa pregunta viene para ti hoy también y viene para mí. ¿Quién dicen ustedes, o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué es el Hijo del Hombre para los demás? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para ti y para mí? La Biblia sigue diciendo que entonces él preguntó, ¿y vosotros quién decís que sois? Sabes, quizás muchas ocasiones esa misma pregunta ha venido a nuestra mente. Y en esas situaciones de dificultad, en esas situaciones de aislamiento, en esas situaciones de tanto incógnita, de tanto desconocer, de tanto preguntarme, ¿y esto qué? ¿Y qué vendrá después? Jesús entonces viene y nos hace esa pregunta hoy en esta situación en que estamos. ¿Y quién decís que soy? ¿Quién es Jesús para ti? Volviendo al tema allí con Pedro, entonces dice la Biblia que Pedro, quien siempre ponía su cerebro, su lengua en cuarta antes de poner su cerebro en primera, que Simón Pedro le respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, hombre Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en donde, en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era el Cristo. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. Hasta ese momento, mis queridos hermanos, desde el versículo 3 hasta el versículo 16, Jesús entonces tiene un acercamiento personal con sus discípulos. Les estaba preparando, les estaba queriendo mostrar que la realidad no era de que Jesús les iba a cumplir sus deseos, sus pensamientos carnales. Que Jesús no iba a cumplir todos esos anhelos que ellos en los cuales estaban habituados o quizás ya se habían programado porque se consideraban entonces unos privilegiados para ese nuevo reino que iba a establecer aquí en la tierra. No. Y sabes, quizás cuando comenzó este año tú tenías unos grandes planes para tu vida. Quizás tú tenías programadas esas vacaciones ahorita en esa semana que se conoce como la Semana Santa, esas semanas de días de descanso. Quizás tú tenías programado algo ahorita para junio, para julio, poder disfrutar de ese espacio con tu familia. Pero saben, las vacaciones se adelantaron. Las condiciones en las cuales tú querías disfrutar en un espacio abierto ahora están confinadas. Y quién sabe hasta cuándo podríamos volver a disfrutar de esos ambientes naturales o de esos paisajes. No lo sabemos. Ahora tú y yo sabemos qué es quedarse chasqueado. Ahora tú y yo entendemos qué es eso de estar totalmente olvidados y retirados de lo que es mis planes. Cuando tú tienes ese sendero y tú te proyectas desde el punto A al punto B, pero en esa intersección, en esa línea que has trazado, algo se interpone. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer en ese momento? En ese momento es donde entra la palabra aceptación. Pedro, en ese momento había declarado: tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. Pero lo que más le llamó la atención a Pedro fue la respuesta que tuvo Jesús. Y eso llenó de Pedro aún más de orgullo, porque la Biblia dice: bienaventurado, feliz, Macario en griego, por Simón eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, puesto te lo reveló el Espíritu, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Y me imagino que entonces él miró a los demás y dijo: vea, Jesús dijo que esto me lo reveló el Padre, no se lo reveló a ustedes, me lo reveló a mí. Pero esas mismas palabras de Pedro iban a quedar entonces un poco entorpecidas, un poco cortadas de lo que le esperaba mucho más adelante. ¿Saben? En el versículo 21 aparece algo muy interesante. No me quiero detener en los otros versículos donde le dice que Él es la roca, que Él es, pero Él es una piedra pequeñita, porque la roca es Cristo. Eso ya lo conocemos como adventistas del séptimo día. Pero lo que quiero detenerme es un poco en lo que dice que desde aquel tiempo, ¿desde qué momento? Desde que Él le dijo esto a Jesús. ¿Saben? Algo en particular que sucede, lo voy a explicar más adelante con respecto a los evangelios sinópticos que no llevan una línea de tiempo, pero en particular Mateo 16, este versículo 16 al versículo 17 sí conlleva una línea de tiempo. Pareciera ser que se hubiese escrito el diario consecutivo de este mensaje. Y dice que de ese tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Saben? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario. La Biblia no lo dice, pero dice que de ese momento Jesús lo empezó a hacer. ¿Cuántas veces? No lo sabemos, pero lo hizo. Tanto fue así, que llegó un momento entonces en que Pedro hizo algo interesante. El discípulo regañando al maestro. Llega, lo toma, quizás fuertemente del brazo, lo aló y le dice, y Pedro lo llevó aparte. Y empezó, versículo 22 de Mateo 16, y empezó a reprobarlo diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. De ningún modo te suceda eso. Jesús entonces le llama la atención y le dice, pero Jesús volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Unos días atrás o unas horas atrás Jesús le había dicho: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, por su misma falta de sencillez, de humildad,
de aprender a tener un poco de dominio propio, ahora Jesús lo estaba reprendiendo y le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás. Una reprensión totalmente severa, algo muy fuerte. El deseo de todas las gentes, el capítulo hablando acerca de la situación antes de llegar a Jerusalén, dice que los discípulos estaban confundidos. Ellos no aceptarían que esto fuera el Mesías, puesto que ellos querían un Mesías político y él sabía que iban a estar tristes. Pero entonces en el versículo 27 pasa algo muy particular. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada uno según sus obras. Y lo interesante es que esto llegó a generar un poco más de confusión, porque el versículo 28 entonces viene al punto neurálgico que queremos estudiar en esta tarde. Y es que os aseguro que alguno de los que está aquí no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Notaron algo particular? La mitad del versículo dice que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte. ¿Y quiénes estaban allí? Los apóstoles. Y Jesús está diciendo que los que iban a estar allí no iban a gustar la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir a su reino. Yo les hago una pregunta. ¿Cuándo sucedió esto? Aproximadamente cerca de unos 2000 años atrás. No quiero ser preciso en los cálculos, pero quiero hacer algo redondear. Aproximadamente unos 1000 años atrás. Y Jesús les está diciendo a los discípulos, no van a morir hasta que vean a Jesús verlo venir en gloria. Pero los discípulos están vivos hasta el día de hoy. ¿Estarán vivos en ese momento? ¿Están hoy vivos? Quiero que manejes esa pregunta allí, la tengas en incógnita, pero vayamos un poco más adelante. Para tener eso debemos de leer el versículo número 17. Y mire lo que dice allí. 6 días después. ¿Después de qué? Sí, después de lo que pasó en los versículos 28 hacia atrás. Exacto, es esa línea de tiempo consecutiva, es ese historial que maneja tan hermosamente Mateo, porque hay algo que no quiere que olvidemos y que no quiere que pasemos por alto. Recuerden, la pregunta es que allí, ¿quiénes iban a los que iban a estar vivos hasta que llegara Jesús? Eso es imposible, que estén vivos hasta el día de hoy. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? La Biblia nunca deja nada al azar. En casi todo lo que Dios ha dejado para su estudio, nos lo ha dejado con el libre entendimiento, y lo estamos estudiando en la lección de todo este trimestre con respecto al estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios revela la voluntad del Padre, y él fue escrito en un lenguaje lo más humanamente posible para que tú y yo lo entendiésemos, sino que necesitamos pedir sabiduría y orientación e ir con un corazón humilde para escuchar la voz de Dios. Y dicen que entonces, que 6 días después Jesús llevó consigo a un monte alto. ¿A quiénes llevó a un monte alto? A Pedro, Santiago y a Juan, hermano de Santiago. ¿Esos quiénes eran? ¿Cuáles eran sus adjetivos? ¿Quiénes eran estas personas? Sí, los que están en el versículo número 28. Os aseguro que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte. ¿Pero cómo? ¿Quiénes son estas personas si ellos no son los que están vivos hasta ahorita? Miremos lo que sigue diciendo el versículo número 2. Y allá se transfiguró, dice, se transfiguró sobre estos. Jesús había hecho algo sobrenatural delante de estas personas. Y dice que se transfiguró ante ellos y su rostro resplandeció como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. ¿Dónde dice algo muy similar en lo que está reflejado en Mateo capítulo 17 versículo 2? ¿Has leído en algún momento por allá en el libro de Apocalíptico que dice que su rostro resplandecía como ¿qué? Como el sol y sus vestiduras de color blanco como la luz? Ya estás haciendo similitudes, estás emparejando los versículos en los cuales nos están mostrando hacia dónde vamos a ir. Exacto. Jesús, en el momento de esta cumbre en la cual Jesús estaba presentando, Jesús estaba dando un adelanto de su segunda venida. Miremos lo que sigue diciendo el versículo número 3 en adelante. Y de pronto aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, oye Jesús, eso está muy bueno. Qué rico es estar aquí. Como buenos conquistadores vamos a armar nuestra carpa. Y aquí vamos a montar un campamento. Porque es que esto me siento tan agradable allí. Saben, la traducción original
allí en el verbo, en el griego, dice que está en una voz pasiva, no dice que Jesús se transfiguró, fue transfigurado delante de ellos. O sea que quien transfiguró a Jesús fue el mismo Padre. Y esto es lo que se revela en Apocalipsis 1:16, que Jesús brillaba el rostro como el sol, es decir, Él es el Cristo glorificado. Y ese término transfigurar viene también del término metamorfo, que es cambiar su apariencia. Jesús apareció delante de los apóstoles, cómo Él va a venir en gloria. Y vieron esa promesa cumplida en el versículo 2 en adelante, de lo que les había prometido en Mateo capítulo 16, versículo 28. Ahora, el versículo 3 sigue diciendo que entonces ellos vinieron y vieron la gloria en majestad. Dice Lucas capítulo 9, versículo 31. Lucas 9, el versículo 31. Lucas 9, 31. Él se les apareció, que apareció en majestad. Está hablando acerca del mismo evento. Que apareció en majestad, hablaba de la partida de Jesús que Él estaba por cumplir en Jerusalén. ¿Pero qué es esto lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está hablando allí? El versículo 30 me está hablando entonces de la conversación en privado que tuvieron Moisés, Elías y Jesús. ¿Y qué era? Miren, el versículo 29 dice: y mientras oraba, la aparición de su rostro se cambió, y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y aparecieron dos varones que hablaban con él. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por cumplir en Jerusalén. Esa fue la conversación que tuvieron en privado. Ese fue el evento en el cual pudieron hablar. Moisés, quienes representan a aquellos quienes murieron antes de llegar a la tierra prometida. Elías, quienes representará a los que fueron traspuestos al cielo, pero verán al Hijo del Hombre venir en gloria. Y estos dos personajes estaban allí hablando de lo que Cristo le iba a padecer. Son escenas totalmente maravillosas. Es un cuadro genial. Allí, mis queridos hermanos, Moisés, quien había sido sepultado por el mismo Jesús. Deuteronomios, el capítulo 34, dice que Dios lo sepulta y nadie sabe dónde estaba su tumba. Pero lo interesante es que en Judas encontramos de que Miguel, quien es el mismo Señor Jesucristo, desciende y el diablo quería ir a arrebatar y pedir ese cuerpo para él. Pero Jesús lo derrota en el nombre de Jehová poderoso. Te reprendo, Jehová te reprenda, Satanás. Y Moisés entonces es resucitado y llevado al cielo. Entonces, en el caso de Elías, en 2 Reyes capítulo 2, versículo 11 y 12, Elías es llevado al cielo de entre los vivos, mientras que Moisés es resucitado. Y ellos han descendido a hablar con Jesús, pero ni Mateo ni Marcos dice, pero Lucas, lo acabamos de leer, sí dice qué es lo que ellos estaban hablando. ¿Y qué era lo que estaban hablando? De que Cristo iba a padecer, de que iba a sufrir mucho. Pero entonces, la pasión y muerte de Cristo Jesús, de lo que se está celebrando por estos días, Jesús ya lo estaba sintiendo en su cuerpo. La agonía, la tendencia a no morir, el deseo de flaquear, pero no era su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y a veces en esos momentos en los cuales tú y yo nos podemos sentir totalmente de fallecer, recuerda que Jesús siempre fue a buscar el consejo de alguien por quien ya había pasado esa situación. Y esto es lo maravilloso del cielo, mis hermanos. Porque si Jesús nos enseñó a depender del cielo, ¿cuánto más nosotros, míseros mortales? Jesús nunca se atrevió a dar un paso en falso sin primero consultar al Padre Celestial. Y lo que me llama la atención es que Jesús ahora habla con personas a los cuales Él mismo motivó siglos atrás. Ahora Jesús, la parte humana de Jesús, aflora y desea escuchar ese ánimo. Porque las palabras quizás de Moisés fueron: Jesús, hay que cumplir, hay que llevar a cabo el plan de la redención. Porque si tú no llevas a cabo el plan de la redención, a nosotros nos va a tocar que bajarnos de acá. Y la salvación
y el plan de lo que tú y yo, del cual hoy podemos gozar, mi querido hermano, hermana que me escuchas, o amigo que estás allá, quizás en el momento más crucial de tu enfermedad, de la situación en que estés viviendo. Déjame decirte que Jesús no vino para morir en la condición en que te encuentras. Jesús quiere verte libre, sano para su honra y su gloria. No permitas ni te dejes llevar por el pensamiento satánico de que no eres nada importante. Lo eres para Dios. Vales muchísimo. Y Jesús te vio a ti en esa condición, me vio a mí en la condición de pecado, de desespero. Vio todo lo que iba a pasar hasta el día de hoy. Y aunque estés allí en esa situación de cama postrado, aunque estés allí con tu matrimonio deshecho, aunque estés allí en la condición en que te encuentres, Jesús vio en ti el ánimo para morir en la cruz del Calvario. Por eso no se echó para atrás. No tanto fue por los consejos de Moisés ni de Elías, sino porque te amó. Te amó y te seguirá amando. Y eso es algo que nunca va a cambiar de Dios. Porque Dios es amor. Porque Jesús lo hizo todo por ti. Y lo dio todo por ti y por mí. Jesús vino a ofrecerse a la humanidad y dar las garantías absolutas. Y saben lo interesante. Miren, esto me llama mucho a mí la atención. En el término que se utiliza en Éxodo 9, 30, 31, que hablaron acerca de la muerte y la pasión, lo interesante es que cuando dice que iba a hablar de su partida, la palabra en griego allí es éxodos. ¿Y cómo hizo el pueblo de Israel para salir de Egipto? ¿Cuál era la señal que tenían que ellos hacer los distintivos frente a los israelitas cuando el ángel de la muerte pasó? Todos estaban encerrados y sus puertas habían sido marcadas con la sangre del Cordero. Y eso fue la noche de liberación. ¡Wow! Interesante. Porque entonces cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, aunque todos estaban confinados en sus pecados, aquel que lo declarara como su Rey, como su Salvador personal, iba a encontrar libertad en Cristo Jesús. Y así como se vino a ofrecer por la humanidad para dar las garantías absolutas, no para salir de un Egipto literal ahora, sino para salir de ese Egipto espiritual del pecado. Ahora, Él está aquí para cumplir esa palabra, que es terminar la obra que vino a hacer. Viene pronto por su pueblo. Cuando Él dijo, consumado es, había provisto la salvación y había provisto para ti y para mí la gracia para que hoy fuéramos salvos. El libro Deseado de todas las gentes, hablando acerca de la condición de los apóstoles, dice, la fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, hablando del capítulo de la transfiguración. Cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo, atestiguando su carácter divino, Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que Él era el Mesías prometido. ¿Y qué era lo que había hecho Él antes? Les había preguntado, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y entonces Él le dice que para que su acerbo pesar y chasco por su crucifixión no perdiesen completamente su confianza. En ocasión de la transfiguración, el Señor envió a Moisés y a Elías para que hablasen con Jesús acerca de su sufrimiento y su muerte. En vez de elegir ángeles para que conversase con su Hijo, Dios escogió a quienes habían experimentado ellos mismos las pruebas de la tierra. Y el propósito, mis hermanos, entonces, según dice este texto, fue animar a Jesús. Después de todo, a Pedro le gustó mucho, por eso es que el versículo 4 dice que él quiso que se quedaran allí. Pero entonces la panorámica era que ellos querían ver a Jesús como glorificado. Pero el versículo 5 sigue diciendo que mientras él aún hablaba, una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. ¿Cómo animó a los discípulos Dios? Primero, Pedro lo confesó. Segundo, el Padre lo transfigura a Jesús ante ellos. Luego Moisés y Elías vienen y confortan a Jesús. Y luego Jesús es animado por su Padre mismo. Y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo y me complazco escucharlo a él.
De aquí me gustaría sacar 4 lecciones para terminar, mis hermanos. La primera de ellas es que Mateo 16:18 habla acerca de que hablando de Pedro, es esa piedrecita pequeña. La iglesia se compone de personas. Tú y yo en estos momentos somos la iglesia allá en nuestros hogares. Y dependiendo de donde tú estés fortalecido, dependiendo de donde tú estés cimentado, dependiendo del espíritu que te esté motivando a ti, tú vas a seguir siendo un adventista, vas a seguir siendo un hijo de Dios. ¿Cuál es el espíritu que estás pidiendo? ¿Cuál es el poder que estás pidiendo diariamente, mis hermanos? Y dice entonces que una persona, dice que tú eres Pedro, una piedra inestable, pero sobre mi persona, sobre Jesús, hablando sobre sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del sepulcro no prevalecerán. ¿Y por qué no? Porque Jesús ha dicho que iba a ir a Jerusalén, iba a morir e iba a resucitar. No van a prevalecer porque la puerta, porque está construida sobre Pedro. No es porque están construidas sobre Pedro, sino porque están construidas ¿en quién? En Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Por eso es que tú y yo no debemos de temer a la enfermedad. Sí, como buenos cristianos y como buenos ciudadanos debemos de respetar las normas que se han establecido por los mismos gobiernos que Dios ha establecido. Como dice Pedro, siempre y cuando no vayan a afectar nuestra tendencia, nuestra conducta cristiana, nuestros comportamientos cristianos, no vayan a afectar nuestras convicciones. Yo me cuido, hago la parte que me corresponde y el Señor va a hacer la parte que le corresponde. Aquí no hay tendencia, mis hermanos, ni se nos vaya a venir en nuestra cabeza en tratar de sentirnos superpoderosos. No, hay que ser precavidos. No tentarás al Señor tu Dios. El mismo Jesús nos enseñó eso. Y aquí entonces, pregunta, ¿sobre tú que eres la iglesia, sobre qué estás tus pies? ¿Tus pies dónde están cimentados? ¿Sobre una roca inestable? ¿Sobre la condición humana? ¿Sobre lo que puede decir una persona? ¿Sobre lo que puede decir la otra? ¿O están basados o cimentados en los pies de Cristo Jesús? ¿Saben? Me gusta mucho estudiar lo que es el Apocalipsis, me gusta estudiar mucho los eventos finales, pero yo no puedo poner mi fe, mi creencia en estudios que se dediquen a seguir qué hace o qué no hace tal persona. Mi estudio debe estar basado en así dice Jehová, porque este es el que nos va a sostener al final del tiempo de angustia, mis hermanos. Son las promesas del Señor. El estudio adicional por querer descubrir lo que dice la palabra del Señor frente a los eventos finales, amén por ello. Está bien, mis hermanos, pero eso no es el todo del cristiano en su fortalecimiento espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a veces combinamos el término de, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor quiere que sigamos predicando su palabra. Y que todos los días, allí donde están, cortemos quizás esa cadena que mantienen enviando, que cuídense, que mire, que hagan reserva, que esto, que lo otro. Tú debes de confiar en la palabra del Señor, no lo que un hombre está acostumbrado a reportar a través de las redes sociales. Yo te dije a ti en una ocasión anterior, cortemos esa cadena, devuélvele con un versículo de promesa. Tantas promesas que encontramos en el Señor, cerca de 365 promesas donde la palabra del Señor dice, no temas, no temas. El punto número 2 de la lección, lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, mis hermanos, fue un evento de adelanto para los discípulos, cómo iban a ver a Jesús cuando ellos se levanten a vida eterna, ver a nuestro Salvador venir por las nubes de los cielos. Yo anhelo ese día, y yo anhelo verlo, si es la voluntad del Señor, y espero verlo junto con mi esposa, mi hijo, mi familia completa. Pero si el Señor nos llama al descanso, amén por ello. Él sabrá qué es lo que tiene para nuestras vidas. Es mejor estar sellados y es mejor siempre estar de la mano del Señor. No debemos de temer a la muerte, mis hermanos. No debemos de temer frente a las situaciones que estamos pensados. Si confiamos en nuestro Señor, aceptamos su voluntad. Sí, Jesús también tuvo miedo a la muerte, tú me puedes decir, claro, pero Él se aferró como viendo al invisible. Se preparó
¿Y dónde encontramos nosotros esa preparación? Ahorita que estamos esta cuarentena en el desierto, mis hermanos. Recuerda que Jesucristo, para prepararse, para pelear contra Satanás, lo hizo en su estado más debilitado, lo hizo en su condición más apartada, lo hizo en su condición más lejana, para no depender de lo que él podía hacer, ningún factor externo, sino aprender a depender del cielo mismo. Y entonces, cuando vieron que esa condición es la misma situación, es la misma condición en que iban a encontrar cuando Jesús llegara en gloria, no tenemos que aceptar la venida de Jesús como está, mis hermanos. Ya nos dieron un adelanto de lo que va a ser glorioso. Eso fue una pequeña escala, mis hermanos. Ahora, imagínense que ya no solamente tenemos que aceptarlo por fe, sino que ya aconteció en una manera literal. En cierto grado se presentó Jesús. ¿Qué es lo que nos toca ahorita a nosotros, mis hermanos? Prepararnos para ese encuentro nuevamente, mis hermanos. En 1 Tesalonicenses 4, 15, 16, 17, lo sabes, ¿verdad? Sí, porque el Señor Jesús con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuchen lo que dice el deseado de todas las gentes, página 390. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. El futuro reino de gloria fue presentado en miniatura, sí. La segunda venida de Jesús fue presentada allí, en un pequeño bosquejo, en una pequeña maqueta. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Allí estábamos representados, mis hermanos. Allí. Número 3, la enseñanza número 3. La palabra de Dios, mis hermanos, es más segura de lo que me pueden decir los sentidos. Estamos viviendo en un mundo en que si no lo vemos, no lo tocamos, no lo creemos. Y la tendencia y la ideología, la filosofía de Tomás se ha estado fortaleciendo hasta el día de hoy. No podemos caer en esa condición, mis hermanos. Sí, el apóstol Pablo nos manda que seamos disciplinados en el estudio. Leerlo todo, escucharlo, analizarlo, pero retener lo bueno y desechar lo malo. De 100% de información que nos puede llegar a nuestra vida, quizás la 99.9% es falso. Por eso ese 1%, mis hermanos, debemos de descifrarlo y aceptarlo con Cristo Jesús. Ahora, dice 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 16. Pedro da testimonio de lo que él vio. Para que no quedara duda, mis hermanos, ¿qué fue lo que él escuchó en esa conversación particular de la transfiguración? Segunda de Pedro, la carta de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16-19. Tenlo allí presente. Testigos de Cristo, dice, porque no hemos seguido fábulas ingeniosas, ni tú y yo lo hacemos. Seguimos a un Cristo real. Cuando os hemos hablado del poder y de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nadie puede hablar de algo que no ha vivido. Pero Pedro lo vivió. Pedro había visto lo que iba a ser la segunda venida de Cristo, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Y dice entonces, porque él recibió honra y gloria, ¿de quién? Del Padre. ¿Cuándo lo recibió? ¿En qué momento lo recibió, mi querido hermano y hermana? En la transfiguración. El mismo Padre lo dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchad. Recibió honor y gloria de su Padre, y le dijo, en él me complazco. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, monte de la transfiguración. Además tenemos la palabra profética más segura, en la cual que hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Decía, mis hermanos, que este tema tiene que estaba basado en el estudio de lo que es el engaño. Y el enemigo quiere y ha lanzado cantidades de cosas con lo que estamos viviendo. Y quiere engañarnos. Pero la única forma de poder descifrar un engaño es conociendo la verdad. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, el página número 606, 607, 608. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, se va a hacer pasar por el mismo Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento de su Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien,
el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. Óigame, ¿cómo vamos a estar nosotros, mis hermanos, frente a la gran multiplicidad de información que se maneja a través de la internet? Frente al gran mundo informático en el cual nos movemos. Miren, en nuestras Biblias, en la versión de Gutenberg, impresa, no la versión digital, la versión impresa, mis hermanos, podemos encontrar cómo Cristo ha hecho la obra, ha hecho su obra para llevarnos a nosotros a descifrar el maligno. ¿Saben? Hay muchos acontecimientos que se están generando en torno a la venida del Señor. Y hay infinidad de cosas que van a seguir pasando. Y que el Señor Jesús nos anima a que estemos mirando eso, pero que podamos entender el momento de su venida. ¿Y cómo nos damos cuenta con ello? La Biblia nos dice que Satanás se va a manifestar a los hombres como un ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que la del Hijo de Dios da en San Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Y la gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales, y el grito del triunfo repercutirá, por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante Él mientras levanta sus manos. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaron al Salvador. Muy lleno de amor, muy amable, con una voz especial. Y muchos, tristemente, podremos caer en el engaño. Y dice usted que puede estar quizás alejado, porque de pronto usted y yo se considera que no va a caer tan fácil, mis hermanos. Pero el engaño va a ser tan sutil que solamente, miren mis hermanos, ahí lo voy a leerle la declaración. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles que les fueron enviadas con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Resulta casi irresistible. Y entonces, mis hermanos, como Simón el mago, quien intentaba engañar hacia el pueblo en Hechos, a la iglesia primitiva, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado, porque así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es poder de Dios, llamado grande. Entonces, ¿de dónde vendrá nuestra ayuda, mis hermanos? Además, el enemigo se le va a permitir hacer milagros, contrahacer la manera en que vendrá Jesús. El Salvador previno a su pueblo contra este engaño y predijo claramente cómo será su segunda venida, porque dice que se levantarán como grandes falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Pero saben, las palabras que más resultan y más me llaman la atención, compartía en estos días un estudio muy particular sobre los términos que se utilizan en los acontecimientos. Los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y cuando usted lo lee allí en Mateo 24, ellos no le están preguntando de señales, le están preguntando de una señal en particular. Y el enemigo está utilizando y está llevándonos a pensar de que van a haber muchas señales. Son acontecimientos frente a ello, porque la señal que nos identificará cuando Cristo va a venir es que la predicación del evangelio se dé por todo el mundo. No lo va a hacer ni una pandemia, no lo va a hacer ni una peste, no lo va a hacer ninguna enfermedad. Es la predicación de la palabra de Dios. El enemigo intentará frenar, el enemigo intentará coartar, mis hermanos, pero es a través de los medios, es a través de la predicación, mis hermanos, que podemos llegar a esos lugares que no podemos llegar, para enseñar a estas personas lo que el diablo está haciendo, para poder desenmascararlo y darles a entender un llamado final. Arrepiéntete, arrepintámonos, Cristo viene pronto. Y el enemigo no se va a dar quieto con ello, mis hermanos. Quiero terminar con esta última parte de la cita del conflicto de los siglos. Dice que ea, en el desierto está, no salgáis. Que está en las cámaras, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Solamente podremos confiar en la palabra del Señor. Como último punto, mis hermanos, no hay corona sin cruz. No
podremos llegar a cumplir exitosamente un logro si no hemos pasado por sufrimiento. Lo que nos brinda una mayor satisfacción cuando tú has logrado algo es porque ha habido trasnocho, ha habido dedicación, ha habido sacrificio. Lo mismo pasó en la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Para poder llegar a ese momento de gloria, Él tuvo que pasar por situaciones difíciles y graves, pero lo hizo confiando en que el Padre lo sostendría. Si Él nos dio ejemplo a nosotros, mis hermanos, hoy en pleno 2020, Jesucristo también lo ha prometido. Enfrente de la situación en que estemos viviendo, confiar, yo he vencido al mundo. Saben, todas las mañanas estoy leyendo Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14. Y me llama mucho la atención porque ya no lo leo tanto como debo leer la Biblia, lo leo como una carta. Y no lo estoy leyendo una sola vez, lo leo 2, 3 veces, 4 veces. Y me gusta mucho esa porción de Juan 14 y en especial los versos 15 y 16. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, que esté con vosotros siempre, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Nótese que dice que está con vosotros, está con vosotros, pero estará en vosotros. Una cosa muy distinta es que esté con nosotros, pero otra cosa es que esté en nosotros. Y hay una condición. ¿Cómo vamos a hacer para que el Espíritu Santo no esté solamente con nosotros, esté en nosotros? Es la condición en la cual el Señor quiere encontrarte a ti. Quiere derramar su Espíritu y ponerlo en tu vida y en mi vida. Para que se pueda hacer esa obra maravillosa de salvación y de restauración, el Espíritu Santo debe de estar en mi ser. Oramos para que eso sea una realidad. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios guarde tu camino, tu familia, la vida mía, la de mi familia también. Que en donde estemos, le demos la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maranata, Cristo viene. Este mundo es oscuro, hay terror y maldad, mas hay puerto seguro donde puedo llegar. Ese es el camino que yo quiero tomar, un camino que lleva a la santa ciudad. Esperanza en medio del caos, entre sombras brilla luz, donde el mal ya no avanza, es porque está allí Jesús. Esperanza